Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera verdad. Ahora mismo meditando en lo que es la palabra del Señor y estamos presentando a ustedes un estudio panorámico de Apocalipsis. Y el título que nos ocupa en esta hora es, hermanos, la sexta trompeta del Apocalipsis en su entrega número 34. ¿De qué vamos a estar hablando hoy en esta parte, hermanos? Vamos a estar hablando acerca de el cumplimiento de las profecías. De eso vamos a estar hablando. Del cumplimiento de las profecías. En el libro de Apocalipsis, si usted va allá conmigo, en el capítulo 11 y el versículo 10 de Apocalipsis, dice la palabra del Señor lo siguiente: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Amén. Aquí estamos hablando acerca de los dos testigos del Señor. Ya hemos hablado acerca de ellos, que son Jesucristo y el Espíritu Santo. Y de que son los testigos, así como dice Hechos 5:32 y también Apocalipsis 3:14. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que la palabra de Dios se cumple. Hay una parte de la Escritura en la que está establecido, creo, si no está más bien por ahí, en Mateo 24:35, donde el Señor nos dice a nosotros en su palabra que es el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, sino que su palabra hallará cumplimiento, porque la palabra de Dios se cumple. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de eso, del cumplimiento de la profecía. Recuerden que los dos testigos, la misión de ellos, la obra de ellos era ir y profetizar y hablar acerca del Señor y las profecías que han sido dichas y quedaron plasmadas y escritas para todos nosotros también a través de las Escrituras. Estas profecías reveladas por inspiración divina, hermano, nos parece que son y abarcan toda la historia de la humanidad, pero principalmente nos concentramos en ese último poco de tiempo que le queda a la humanidad. Los siervos fieles del Señor Jesucristo, alumbrados por la palabra escrita y guiados por Él y por el Espíritu Santo, que son los dos testigos, discernirán la palabra y también discurrirán sin equivocarse acerca de los tiempos en que ocurren estas cosas en derredor, aplicando certeramente con precisión las profecías relevantes, hermano, al cumplimiento de las palabras de Dios. Y los rebeldes y los incrédulos y todas las personas que tomaron sus propias decisiones en abandonar a Dios y en seguir a Satanás, sufrirán, hermano, porque las profecías vendrán para ellos como tormento, como el tormento que atormenta al hombre, como cuando un aguijón de escorpión lo alcanza y lo mata. Ahora, hermanos, la palabra del Señor, ella haya cumplimiento en la vida de los hombres, independientemente si el hombre sea creyente o no. Por ejemplo, aquí probablemente hay personas que me están escuchando ahora mismo y probablemente son personas que no son creyentes en Cristo. Es decir, ellos no saben si creer o no creer en Dios. Ellos saben que existe un Dios y conocen de la existencia de Dios, pero no creen en Dios, no creen probablemente en el infierno, no creen que al final de los tiempos haya un castigo para los impíos, para los pecadores, y que van a tener que pagar una pena, una penitencia de eterna perdición, como la misma Biblia lo asume para nosotros, diciéndonos que viene esta situación tan dura, tan adversa para la humanidad en sí misma. Ahora,
Yo quiero decirle algo, hermanos. En el tiempo que fueron dadas las profecías por nuestro Señor Jesucristo, probablemente la gente decía, esas son palabras alcanzativas, son palabras que no se van a cumplir, etcétera, etcétera. Porque muchos hombres en el mundo han escrito muchos libros, pero la Biblia tiene una característica especial, que la palabra de Dios se va cumpliendo en la vida de la humanidad a medida van apareciendo, hermano, los eventos, los sucesos que el Espíritu Santo y Cristo previeron con anticipación y profetizaron acerca de estas cosas. Hoy nos corresponde a nosotros hablar de estas profecías, porque hay muchas personas hoy en día en el mundo que no leen la Biblia, que no leen la palabra de Dios, que no conocen de estas profecías, que no saben lo que le espera a esta humanidad porque están viviendo una vida descuidada en términos espirituales. Hablaba con alguien que vive en la sociedad americana en los Estados Unidos y me decía, fíjese que la vida aquí en los Estados Unidos es una vida de ajetreo. Es una vida constante que solamente la gente vive trabajando y trabajando y trabajando y casi no le queda tiempo para nada. La gente vive en un afán permanente y cuando vienen a reaccionar de repente la vida se les ha escapado, la vida se les ha ido porque perdieron su juventud, porque perdieron su madurez. Y porque ahora están perdiendo su vejez y están alcanzando ya el clímax de su vida y ya están en esa etapa de la senectud y ya se les fue el tiempo. Hermano, es bien duro, es bien difícil. La gente debe aprender quizás a valorar, porque mientras tenemos esta vida, tenemos la oportunidad de buscar al Señor y de decirle al Señor que sí. Las palabras del Señor nos dicen por ejemplo, hay una profecía dada por Cristo en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 13, y vamos a leer los versículos 12, amén, versículos 12 y 13. Mire qué cabalito me salió la Biblia, solo la fojé así y allá me apareció, mire, qué hermoso, amén. Estoy admirado yo también, amén. Fíjese, hermano, que la palabra de Dios dice aquí, en el libro de Marcos, capítulo 13, versículos 12 y 13, dice el Señor Jesucristo para su iglesia, dice el Señor Jesucristo para su pueblo, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Esto es lo que dice para nosotros, hermanos, la Escritura. Esto es lo que dice para nosotros la palabra del Señor. Dice, y el hermano entregará a la muerte al hermano. Fíjese que aquí habla de los conflictos familiares. Es decir, está hablando el Señor. Aquí Cristo dijo, vendrán tiempos. En el futuro, dijo Cristo, vendrán tiempos en donde en la familia estarán, hermano, en una condición tan difícil, tan dura, tan precaria de valores, de conceptos, de amor, de armonía, de paz. No habrá nada de eso, sino que habrá odio, miseria, habrá traición, dice el Señor. Y el hermano entregará a la muerte a su propio hermano, tal como lo hizo Caín con Abel, matándolo, él mismo, con sus manos. Hermano, esto es algo muy serio, dice la profecía del Señor, y seréis aborrecidos, dice la Escritura, de todos, por causa de mi nombre. También dice, y el Padre al Hijo, o sea, el Padre entregará a la muerte a su Hijo, y se levantarán los hijos
contra los padres y los matarán. Mire lo que está profetizado. Mire lo que está profetizando el Espíritu. Mire lo que está diciendo el Señor a través de su palabra. Estas son las profecías. Esta es la profecía y por eso la Escritura dice, no menospreciéis las profecías, porque han sido dadas. Han sido dadas para que haya cumplimiento en la vida de los hombres. De hecho, el Señor habla y nos dice a nosotros todas estas cosas. Dice el Señor, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mire lo que dice el Señor. Y aquí nos advierte a todos. Hay personas que de repente ya no quieren seguir en Cristo, ya no quieren seguir en el Evangelio, ya no quieren seguir estudiando la Biblia, ya no quieren seguir reuniéndose, ya no quieren orar, ya no quieren estar estudiando la Biblia, ya no quieren estar aprendiendo del Señor, ya no quieren servir en la obra. Hay gente que ya renuncia a todos sus derechos, a todos sus privilegios como creyente y dice, hermano, hay misión para ir a predicar. Y dice, no, gracias, yo predicar no quiero. A mí si me invitan a ir a ver como observador, como espectador, está bien, pero yo de predicar no quiero. ¿Y de qué quiere, hermano, servir? No, yo de nada, perdóneme. Hay que trabajar en otros, porque yo cholero no soy, etcétera, etcétera. Hay gente así en esa condición y que están queriendo, hermano, desembarazarse de Cristo. Y no quieren trabajar, no quieren tener nada que ver con el Señor, ni con el desarrollo de su obra. Y la gente está apartando su corazón de Dios. La Escritura nos dice que el que persevere verdaderamente en Cristo hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Hay personas que engañándole, por ahí anda una doctrina que se llama salvo siempre salvo. Y le enseñan a la persona y le dicen, mire, le dicen, Dios, le dicen a usted, es un padre de familia. Y Dios decidió darle a usted un regalo. Y como Él le dio a usted un regalo de la vida eterna, el regalo es suyo. El regalo usted lo hace suyo. Y Él no le quita ese regalo a usted porque Él ya se lo dio. Ese es un regalo para usted y con ese regalo usted puede hacer lo que usted quiera. Le dicen a usted. Y como Él ya le dio ese regalo de la salvación, Él no se lo va a poder quitar. Él no se lo quita para nada. Así le explican y así le dicen y así le justifican. La palabra del Señor nos dice a nosotros que el que persevere hasta el fin, este es el que va a ser salvo. Esto dice la Escritura, el que persevere. Si alguien recibió el don de la salvación, si alguien recibió el don de ser aceptado en la familia de Dios, pero si de repente dice, yo ya no quiero seguir, yo ya no voy a seguir, ahí esos hermanos no me quieren, a mí nadie me habla, cuando yo estoy enfermo no me vienen a visitar, he estado en la cárcel y no han venido a verme, así que yo ya no quiero nada con esos hermanos y ya no quiero nada con Dios, hoy yo estoy libre ya de eso, porque ellos tienen la culpa. Amén, así, y no persevera hasta el fin. Y no se queda y no aguanta la tormenta hasta el final. Dios dice en su palabra que usted, óigalo bien, no es salvo. ¿Por qué? Porque dice que los que perseveran hasta el fin, estos son los que son salvos. Así que vaya quitándose ese disco, esa mente, esa idea, que de repente le dice, no, si yo siempre voy a ser salvo, aunque ya ni siquiera vaya a la iglesia, aunque ya ni siquiera me reúna, aunque no tenga privilegios, aunque no sirva al Señor, aunque no sirva en nada, yo siempre voy a ser salvo. Esa idea no es de Dios. Esa idea no pertenece al Señor. Esa doctrina no pertenece a la doctrina de Cristo. De hecho, Cristo dijo, en el libro de Juan, capítulo 15, permaneced en mí
y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así también vosotros, alejados de mí, nada podéis hacer. Así, permaneced en mí, dijo el Señor, permanezcan en mí. Si no permanece en Cristo, usted no puede decir que está a salvo, ni es salvo, ni permanece salvo. Si está fuera de Cristo, es como que usted estuviera fuera del arca de Noé. Amén. En el océano, batiendo allá entre la muerte, las ondas rodeándolo y la muerte abarcándolo por todos lados. O sea, usted no puede decir que está salvo si usted no permanece en Cristo. Las profecías de Dios se cumplen, las palabras de Dios se cumplen, pero resta de usted si usted decide o no venir al Señor. Dice el Evangelio de Lucas capítulo 12. Si usted va conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 12, dice la palabra del Señor en los versículos 52 y 53. Dice el Señor, otra profecía, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Amén. Miren las profecías del Señor. Las profecías de Cristo de repente nos asustan, hermano. Y de repente vemos cómo está el conflicto. Hay gente que dice, bueno, una vez me preguntaron eso, que ¿qué tan fácil era ser cristiano? Hermano, ¿ser cristiano es fácil o es difícil? No, pues hay gente que dice, no, si ser cristiano es fácil. Mira, uno solo llega los domingos, se sienta allí donde le dicen que se siente, oye la palabra, come la cena del Señor, da la ofrenda, escucha el mensaje aburrido y se va para la casa, y eso es todo lo que se hace. Ya con eso estamos bien delante de Dios, estamos perfectos, estamos completos ahí con el Señor. Mira que qué fácil es ser cristiano. Y de repente, cuando vienen las pruebas y cuando vienen las invitaciones del mundo y cuando vienen las pruebas, las situaciones en las que la fe es puesta a prueba, de repente aquella persona flaquea y cae y es arrastrada por los vicios y es arrastrada por el pecado y es arrastrada por toda la cosa mala que está en su entorno, porque no tiene en sí raíz ni firmeza, ni está cultivando la fe. Es más, hay algunos que se apartan de la fe y hay quien cree que por solo ir, por ejemplo, a un local de una iglesia los domingos y sentarse ahí y estar oyendo la palabra y estar, hermanos, comiendo la cena del Señor o participando allí de ello, ya con eso es suficiente, ya con eso es salvo, ya con eso está bien, sin más, sin hacer más. Porque ahí de repente dice, hermano, es que la Biblia dice que la salvación no es por obras. Es decir, yo no necesito hacer nada para ser salvo. Y le hacen creer a la gente que es cierto eso, que no necesito hacer nada para ser salvo. ¿Quiere que le diga algo? Usted sí tiene que hacer. Usted sí tiene que hacer algo, no algo, mucho para ser salvo. Y para mantenerse salvo, tiene que hacer bastante. Amén. Mire, lo que le voy a decir ahorita tal vez no le guste, pero la Biblia dice, por ejemplo, que la persona que quiera ser salvo tiene que oír la palabra de Cristo con fe. Tiene que arrepentirse de todos sus pecados con la promesa de ya no seguir pecando y de apartarse de esa vida de pecado que llevaba. También bautizarse para el perdón de sus pecados.
adquiriendo también juntamente con esto el compromiso de permanecer perseverante hasta el final. Debe de permanecer perseverando. O sea que usted me dice, no, es que no tengo que hacer nada. ¿Cómo que no tiene que hacer nada? Claro que sí, si usted ya oyó la palabra, ya creyó, ya confesó a Cristo, ya se bautizó para el perdón de sus pecados, ahora usted tiene el compromiso de perseverar en Cristo hasta el final. Esto es mantenerse firme dentro de la iglesia a pesar de las pruebas que vengan. Y también otra cosa, tiene la obligación moral y espiritual de ir y anunciar a otros la palabra de Dios, como dice la palabra en la carta de Timoteo capítulo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene un compromiso con Dios. Aparte de eso, usted tiene que guardar un buen testimonio. Tiene que tener un buen testimonio como creyente en Cristo. Tiene que tener un compromiso. Claro que tiene que hacer algo para estar salvo. Claro que tiene que hacer algo para ser salvo y para permanecer salvo. Hay gente que le dice, no, usted no tiene que hacer nada. Está bien así como está. Claro que no. Tiene que esforzarse. De hecho, la Biblia nos dice aquí, en Lucas capítulo 13. Amén. Si usted va conmigo, amén, hermano, ¿está conmigo? Amén. Les leo sus comentarios. Yo los estoy leyendo. Estoy viendo ahí Raúl Martínez. Amén. Dios te bendiga, Raúl. Amén. Nos dice algunas cosas de estas. Ya están sucediendo. Amén. Bendito sea el Señor, que estamos nosotros en esa armonía con Él. Dice la Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 13, del versículo 22 en adelante, dice el Señor lo siguiente. Lea conmigo. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Amén. Mire lo que dice el Señor. Amén. Cuando a mí me dice alguien, no sé, hermano, a mí me llena de estupor esa cuestión que alguien me diga, y es que yo no tengo nada que hacer para ser salvo, yo no necesito hacer nada para ser salvo. ¿Perdón? La Escritura dice que cuando Jesús fue cuestionado y le preguntaron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo, esfuércense. O sea que usted y yo tenemos que esforzarnos por entrar por esa puerta, por entrar por allí. Porque muchos, dice Cristo, procurarán, se esforzarán y lo querrán apartar a usted para meterse ellos. Y dice, y no podrán. O sea que este camino requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Usted no puede decir que es cristiano y seguir siendo mundano y comportarse como mundano, vivir en el pecado y decir, bueno, no, es que yo ya soy salvo, yo ya estoy libre, yo ya me bauticé y a mí ya me inscribieron en un libro ahí en la iglesia, yo ya estoy inscrito en el libro de la vida porque cree que el libro de bautismos es el libro de la vida allá en el cielo. Hermano, mucho cuidado. La Escritura dice para nosotros en la profecía de que el que persevere hasta el fin, este es el que será salvo. Y dice el Señor, cuando le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan, Señor? Y él dijo, esfuércense. Amén. Esfuércense a entrar, dijo el Señor, por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por allí, mas estrecha es la puerta y angosto el camino que conducen a la vida eterna, y son pocos los que la hallan. Pocos, dice el Señor. Entonces sí tiene que esforzarse. Sí tiene que hacer el ánimo, sí tiene que hacer el esfuerzo, sí tiene que buscar servir en su iglesia.
Usted no puede estar ahí como algo estático. No, tiene que buscar, alabar, servir a Dios, predicar, hablarle a su familia de Cristo, hablarle a un amigo, enseñarle las bondades del Señor, decirle que vienen los tiempos peligrosos, que vienen los tiempos del cumplimiento de las leyes del Señor, en las cuales el mundo va a ser juzgado y que necesita salvarse y que solo por medio de Jesucristo será posible esta salvación. Hermanos, esto es algo que la palabra del Señor nos dice, que la palabra del Señor a nosotros nos enseña aquí mismo acerca de esto, de lo que estamos nosotros estudiando, que estamos mirando, hermanos. Dice la palabra del Señor, amén, en el libro de Marcos, ahí donde estábamos anteriormente, hermanos, en Marcos capítulo 13, dice el Señor también que vienen estos tiempos y dice la palabra del Señor en el versículo 22, si usted lee conmigo, dice Marcos 13, 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Amén. Les he dicho todo antes, dice el Señor. Así, hermano. Entonces, usted debe fijarse. Si viene alguien diciéndole, no hombre, si usted ya es salvo, salvo siempre es salvo. Mire, si usted no necesita hacer nada, usted tal cosa, etcétera, etcétera. Y le comienzan a hablar de un evangelio distinto del que aparece en las Escrituras, tenga cuidado. No lo quieren para bien. Lo están conduciendo al mal. Lo están llevando. Ya sabe por dónde lo están llevando. Lo están llevando a la perdición eterna. Mire lo que dice la Biblia. No quiero que vea otra profecía conmigo, porque aquí se nos habla, hermano, de esto. Y estamos considerando todas estas cosas, de estas profecías bíblicas pertinentes, que si nosotros no las exponemos y no las explicamos, entonces, hermano, para aquellas gentes que son incrédulos, que son rebeldes, para este futuro poco tiempo, no sabrán nada, porque la gente no sabe de la Biblia, no sabe de las cosas de Dios. De repente ignoran estas cosas que la palabra de Dios nos dice. Entonces nosotros venimos como embajadores de Cristo, como portavoces de Cristo, para anunciar las palabras que el Espíritu Santo dejó inspiradas y que las escribió aquí en las Sagradas Escrituras, para que nosotros considerásemos en nuestro estudio el entender, hermano, todo esto, porque el tiempo se aproxima, porque los tiempos se cumplen. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, si busca conmigo Mateo capítulo 24 y del versículo 1 hasta el versículo 14, la palabra del Señor dice así: Cuando Jesús salió, amén, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto
será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a ellos, para testimonio a las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. El Señor Jesucristo es cuestionado por sus discípulos en una pregunta que le hicieron diciéndoles: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Habían 3 preguntas combinadas que le hicieron al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo comenzó a profetizar para testimonio. Es decir, este es el testigo fiel, Jesucristo. Para testimonio, dice el versículo 14, que fue para testimonio a todas las naciones. Y este testimonio de Jesucristo decía que vendrían muchos engañadores, dice el versículo 5, vendrían muchos engañadores en el nombre de Cristo y a muchos, dice, engañarán. Cuando la palabra dice esta expresión, y muchos, usted se da cuenta, para los que estudian gramaticalmente la Biblia, se dan cuenta de que aquí tenemos un adverbio de cantidad, la palabra muchos. ¿Y cuánto es muchos? Imagínese cuánto es la palabra muchos en el mundo entero. Y dice la Escritura, lo advierte y lo está profetizando, que habrá mucha gente engañada, porque hoy día hay mucha gente que dice: yo no creo que toda esa gente se vaya a condenar, dice, toda esa gente que está allá y que hace esto y que hace esto y que hacen lo otro y que cobran aquí, que hacen lo otro, porque son demasiados. No es posible que tanta gente esté equivocada. No es posible que tanta gente estén engañados, dice usted. No, mi lógica me dice. Es que aquí no se trata de lógica. Aquí no es la lógica la que domina o la que predomina. Y esto lo hablo con propiedad para los que han estudiado la materia de lógica. Para los que han pasado por esa disciplina, la lógica. Tuve la oportunidad de estar trabajando en la disciplina de lógica matemática acerca de esto y acerca de los principios filosóficos que rigen a la lógica. Hermano, pero es que aquí no se trata de lógica, aquí se trata de algo más profundo dentro de lo que es la teología. Así que no trate de aplicar los principios científicos a contextos espirituales religiosos, porque de repente va a encontrar que no hay ninguna comunión, ninguna concordancia, como dice la Escritura. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia tiene Cristo con Belial? Porque no hay ninguna. No hay ninguna. Así dice, tampoco tiene ninguna comunión el incrédulo con el creyente. No tienen nada que ver. Entonces no puede haber alianzas, porque no se puede unir la luz con las tinieblas. Entonces, hermanos, aquí encontramos muchos de estos elementos y dice Cristo: muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A mucha gente: no, véngase con nosotros. Es más, bueno, hay incluso personas que le dicen a usted, fíjese usted, no importa la iglesia que usted vaya, con tal que usted busque a Cristo y adore a Cristo, usted venga, deme la mano, que usted es mi hermano. Así le dicen a usted. Así le han puesto. Y dice: no me importa dónde usted esté. Y cuando dicen ese principio, yo voy a ser extremista ahorita, voy a ser extremista. Cuando dice: no me importa la iglesia que vayas, tenga cuidado. Porque hoy día hasta iglesias satánicas hay. Y estaba viendo yo que hoy hay iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas, iglesias, bueno, es que hoy hay de todo tipo, hermano.
Hoy hay iglesias para los raperos, para los rancheros, para los salseros, para los balaqueros, hoy hay para todo. Hermano, es que el cristianismo la gente lo ha adaptado a su propia concupiscencia. Como me dijo alguien, no me dijo, si es que a mí no me gusta sentirme aburrido, a mí me gusta sentirme bien. Y me gusta una iglesia donde se adore a Dios, donde se pueda tener la vivencia del Espíritu, y a mí no me gustan las cosas apagadas, a mí me gusta que se haya movimiento, etcétera, etcétera. ¿Sabe? Hay mucha gente que habla así y dice así, y nacieron los movimientos avivados desde 1905. Y quiero decirles algo, cuando la gente dice, es que a mí no me gusta así, es que la iglesia existe no para darle gusto a usted. La iglesia no existe para darle gusto a usted, es que no es que a usted le guste, es que le guste a Dios. Que las cosas no se tienen que hacer como para complacerlo a usted, como para que le guste a usted. Las cosas se tienen que hacer para que le gusten a Dios. Y usted dirá, hermano, pero ¿cómo sabemos cuándo le gusta algo a Dios y cuándo no le gusta algo a Dios? Eso lo ha dejado él en la Biblia. Mire, por ejemplo, en la Biblia dice en Corintios 14, puede usted leer desde el 32 en adelante, si usted quiere. Pero el Señor dice, porque el Señor, dice, del cielo, no es Dios de confusión ni de locura, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y dice la Escritura en Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden, dice el Señor. Dice la profecía, Amós 5:23, quiten de mí la multitud de sus cantares, porque yo no escucharé las salmodías de sus instrumentos. Dice el capítulo 6, versículo 5 de la profecía de Amós, dice, porque ustedes gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Dice la Escritura en Corintios 14:34 en adelante, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si alguno quiere aprender algo, que pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿O acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios? ¿O solo a ustedes ha llegado? Mas si alguno de ustedes se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Así está escrito. Pero ¿lo respeta la gente? ¿Hace las cosas como Dios dice? De repente dice, no, dice, Dios dice así, pero no, dice, las cosas son diferentes. Es que acuérdese que vamos evolucionando, acuérdese que vamos modernizándose. Perdón, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y será el mismo mañana y siempre. Él no cambia y su palabra es inmutable. Su palabra no cambia, su palabra no puede mutar. No es que lo que fue pecado ayer ya no es pecado hoy y no será pecado mañana. Lo que fue pecado ayer sigue siendo pecado hoy y seguirá siendo pecado mañana hasta que el Señor venga. Pero hay mucha gente que cambia eso y de repente hace las cosas como ellos quieren. Porque alguien me decía, ¿y por qué el Señor no dejó mujeres pastoras? Porque no fue su voluntad, porque Él dejó escrito y estipulado cuál era el rol de cada uno en la iglesia, porque la iglesia es de Él. Hay gente que dice, mi iglesia, es que la iglesia no es suya, la iglesia es del Señor, la iglesia es de Dios, y como Él es el dueño, Él es el que decide, Él es el que designa y Él es el que manda. Nosotros no, nosotros solamente tenemos que hacer lo que Él dice. Si queremos estar bien con el Señor, pues dice Gálatas 1:10, pues ¿qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O todavía trato de agradar a los hombres? Porque si todavía agradara a los hombres, entonces no sería siervo de Cristo. Así, de manera literal, nos dice a nosotros la Escritura. Ahora, la palabra del Señor nos dice que, amén, si usted ve conmigo el capítulo 24 de Mateo y el versículo 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjese bien, y cuando dice falsos profetas, son profecías falsas y son predicadores falsos, son predicadores que le engañan.
cuyo Dios es el vientre y cuyo fin es el dinero, porque buscan el dinero de la gente, porque buscan apoderarse de los bienes materiales. No les interesa su bienestar espiritual, si usted es salvo o no es salvo, no, a ellos les interesa a ellos, su ministerio, su concilio, a ellos se interesan por sí mismos. La Escritura dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y dice en el versículo 14 que cuando el evangelio del reino sea predicado a todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Estas son las profecías, el cumplimiento de las profecías. Y mucho, como decía ahí nuestro hermano, mucho de lo que hemos estado hablando hoy se está cumpliendo. Y hay muchos que están engañando. Y para engañar, hermano, están usando hasta versiones de Biblia modificadas, donde le han cambiado las palabras, donde le han quitado el sentido, donde han puesto unas comas, donde han agregado. Mire, me llamó la atención un cambio que hicieron en una versión de Biblia. Fíjese que por ahí hay una versión de Biblia, no le voy a decir cuál, porque para que no la vaya a buscar usted, amén, para que no se perturbe su fe. Pero la Escritura dice que cuando Jesús murió, allá en el Calvario, había otro hombre, había un hombre colgado en una cruz también. Y dice que ese hombre le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo a ese hombre, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fíjese que le han cambiado ahí en una versión y dice, de cierto te digo hoy que tú estarás conmigo en el paraíso. Y le cambian el sentido completo a la oración. Con un cambio, con una coma, con una cosita agregada, le cambiaron. Cuando dice, de cierto te digo hoy, o sea, se lo dijo hoy, que estará en el paraíso, en un tiempo futuro, dicen ellos. Pero el tiempo que Cristo le dijo a ese hombre fue, de cierto te digo que hoy, se refería a ese día, estarás conmigo, le dijo el Señor, en el paraíso. Porque aquel mismo día los dos murieron, tanto Cristo como ese hombre, hermanos. Pero bueno, se lo dejo ahí para que usted lo analice. Mire qué tremendo. O sea que la lucha en esta guerra espiritual no está nada fácil. No está nada fácil. Tenemos que esforzarnos porque el Señor nos ama y su misericordia es para siempre con cada uno de nosotros, hermanos. Así que sigamos siempre adelante. Amén, hermanos. Iglesia de Cristo, reanima tu amor.